Cuando decimos etapas de desarrollo, la parte prenatal y postnatal. Postnatal no nos incumbe, eso va a llevar en pediatría, pero todo lo que es embriología es la etapa prenatal. Y recuerden que ya lo habíamos dividido, a partir de ahí empezamos a hablar en semanas, ¿no es así? Un periodo embrionario, un periodo fetal. El periodo embrionario es de la fecundación hasta embrionario. Vamos, ya tienes que saber. ¿Hasta qué semana es un embrión? Octava semana. Y a partir de ahí viene el periodo fetal, que es novena semana hasta el nacimiento. ¿Listo? Repite entonces, un embrión es desde la fecundación hasta la octava semana y un feto es desde la novena semana hasta el nacimiento. Al mismo tiempo, el periodo embrionario lo dividíamos en presomitas y somitas, que en ese momento no sabían lo que es somitas, pero ahora sí. Ustedes saben que las somitas es una característica de la tercera semana, que es el mesodermo paraxial, que se va engrosando y estimulando al cierre del tubo neural. Somitas, ¿no? Entonces se dividía también ese periodo embrionario en presomitas y posomitas. Presomitas tercera semana antes de que aparezcan y ahí posomitas después que aparezcan. ¿Qué caracteriza al embrión? La famosa organogénesis, formación de órganos. ¿Listo? ¿Qué caracteriza el periodo fetal? Ya es solo crecimiento y desarrollo, porque los órganos ya se formaron en el periodo embrionario. ¿Listo? ¿Eso qué es? Son las etapas del desarrollo. Si les toca en la pregunta, etapas del desarrollo, es así como lo deben exponer y desglosar. ¿Estamos bien? De ahí venían los mecanismos de desarrollo. Hablamos de la determinación, migración, apoptosis, diferenciación, potencialidad de inducción. Es la capacidad que tiene cada célula del tejido embrionario. Cuando decimos determinación, a lo que está determinado a ser un tejido. Tubo neural está determinado a ser formación del sistema nervioso central. ¿Ya? Ese es el ejemplo que se pone en determinación. Diferenciación, un tejido que es de un tipo y se va transformando en otra cosa. Ustedes que ya vieron embriología, ¿qué ejemplo pondríamos de diferenciación? ¿Qué célula va cambiando para ser otra? O se derivan en varias cosas. No hay problema. Todo el tejido del ectodermo, todo el tejido del mesodermo, ¿no es así? Todas las células del endodermo cambian porque forman varias cosas, ¿no? Dicho sea de paso, recordaremos. Y yo tengo que decir qué se deriva del ectodermo, ¿qué diríamos? ¿Qué sale del ectodermo? Ay, no sabía bien que sale. ¿Qué se forma del ectodermo? Tubo neural, es decir, sistema nervioso, ¿qué más? Por lo tanto, los órganos de la vista, del oído, que saben que tienen origen neuronal. ¿Listo? Estamos bien. ¿Qué se deriva del mesodermo? Les pusieron también. Casi todo. Hueso, músculo, cartílago, renal, genital, ¿ya? Del mesodermo. ¿Qué se deriva del endodermo? Vamos, endodermo, sí. ¿Qué se deriva del endodermo, chicos? Epitelio digestivo y epitelio respiratorio. Ya les dije, tiene que ver lo que se deriva de cada uno. ¿Va? ¿Qué ejemplo pondríamos de migración? ¿Qué células le digo siempre que se formaron en un lugar y migran a otro lado? ¿Qué ejemplo pondrían de migración? Quienes expusieron genitales, quienes expusieron sistema encefálico y caudal, miembro, ¿no? Este es un corte coronal. Tenemos el tralo dorsal. ¿Listo? ¿Y el otro corte? Sagital. Tenemos la derecha y la izquierda. Entonces se parece lo mismo en anatomía. ¿Listo? Lo mismo, las mismas terminaciones. Cuando hablamos de órganos reproductores, lo saben también, ya lo han llevado. Pero quiero que sepan, digo, gónadas masculinas, ¿cuáles son? Testículos, gónadas femeninas, ovarios. Bueno, no es lo mismo que gameto. Gameto masculino, ¿cuál es? Espermatozoide. Espermatozoide y gameto femenino. Óvulo. El óvulo, ¿de acuerdo? Pues una cosa son gónadas y otra cosa son gametos. Y otra cosa son genitales. ¿Ya? Genitales masculinos, ovarios, ¿no? No solo el testículo y el epidemio con diferentes, una retraso. Recuerden que en embriología hay muchos tejidos y luego desaparecen. Varios sufren apoptosis. ¿Qué ejemplo pondría? No, haga un esfuerzo.
Ahorita es su oportunidad de que yo les diga no, sin calificar. Hombre, perfecto, la lactancia desaparece. ¿Cuándo? ¿Cuándo te tenía un ejemplo de aponeosis? En la formación de los dedos, porque hay una membrana. El tejido renal desaparece. El pronefro desaparece, ejemplo de apoptosis, ¿no es así? Ya, hay varios ejemplos que tienen que darme para que la respuesta esté completa. Potencialidad, la capacidad que tiene la célula de formar varias cosas. Tenemos totipotencial, pluripotencial, multipotencial y unipotencial. ¿Qué célula era totipotencial? El cigoto. El único que tenemos es el cigoto, ¿no? Porque de ella solita, de una célula, sale todo un ser humano. Eso significa totipotencial. ¿De acuerdo? Ejemplo, pluripotencial. ¿Cuál sería? Sale de una célula cualquier tipo de tejido. No todo un ser humano, pero cualquier tipo de tejido. Tenemos, por ejemplo, el blastocisto, ¿no? Porque el embrioblasto sale embrión y el tropoblasto la parte de la placenta. ¿Ya? Pero cualquier tipo de tejido. ¿Listo? Multipotencial es el tejido trilaminar. O sea, no debemos eso del buen poder. ¿Listo? Cada uno sale distintos tipos de tejidos, pero de un mismo linaje. ¿Ya? Y unipotencial es el repite entonces, si la pregunta que tiene son mecanismos de desarrollo, de determinación, apoptosis, diferenciación, migración, potencialidad y un ejemplo de cada uno para que la respuesta sea completa. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Cuando hablamos de técnicas descriptivas es mucho más fácil todavía porque vemos cómo se divide el embrión, ¿no? A través del corte. ¿Este es un corte? Transversal. Algo que tiene que contestar. Transversal se divide en cefálico y caudal, mi embrión, ¿no? ¿Este es un corte? Coronal. Y tenemos el ventralodorsal. ¿Listo? ¿Y el otro corte? Sagital. ¿Tenemos la? Izquierda. Entonces se parece lo mismo en anatomía. ¿Listo? Lo mismo, las mismas terminaciones. Cuando hablamos de órganos reproductores, lo saben también, ya lo han llevado, pero quiero que sepan bien lo que son gónadas, gametos y genitales, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo digo gónadas masculinas, ¿cuáles son? Testículos, gónadas femeninas, ovarios, ¿de acuerdo? No es lo mismo que gameto. Gameto masculino, ¿cuál es? Espermatozoide y gameto femenino, óvulo. El óvulo, ¿de acuerdo? Pues una cosa son gónadas y otra cosa son gametos. Y otra cosa son genitales. ¿Ya? Genitales masculinos son varios, ¿no? No solo el testículo y el epidema, el conducto deferente, su tramo uretral, su vesícula, su próstata, el conducto deferente y el conducto deferente. ¿Listo? Y los externos del pene. En la mujer tiene también los internos reproductores. ¿Cuáles son? Los genitales. Útero, trompas, el ovario, ¿de acuerdo? Parte del cervix y la vagina. ¿Ya? Son órganos reproductores y órganos sexuales. ¿Listo? Pues una cosa son gónadas, gametos y los genitales. Para que respondan bien y no barbaridades. ¿Listo? La unidad 1 es todo eso. ¿Ya? De ahí vimos a la unidad 2. En la unidad 2 ya nos concentramos en la famosa gametogénesis. ¿Listo? En el ciclo reproductivo. Gametogénesis se refiere, ¿cuál es su objetivo final de la gametogénesis? Primero utiliza la división de la meiosis, ¿no? Solo la meiosis, no hace la mitosis. Y la característica de la meiosis es que tiene dos ciclos, ¿no? Fase metafase, anafase, telofase, 2 veces lo hace. Y además hace el crossover, que esta es la única que hace intercambio. ¿Listo? El resto de las células todas hacen mitosis. ¿Listo? Solo los gametos utilizan la mitosis. Entonces mi objetivo es obtener células haploides con 23 cromosomas. ¿Listo? Ese es el objetivo de la gametogénesis. Que la única que lo utiliza es las células germinales primitivas, que es la meiosis, y de obtener células haploides. ¿Listo? Entonces, en el hombre, ¿cómo se llama la gametogénesis? Espermatogénesis. Y en la mujer, ovogénesis. ¿Ya? Entonces, en el hombre, que es la espermatogénesis, ¿cómo lo describiría yo? Empieza con la espermatogonia. ¿Listo? Viene el ovocito primario, que siguen siendo 92 cromosomas porque está duplicando su ADN. Es así. El ovocito, el espermatocito primario, de ahí viene el espermatocito
secundario, ¿listo? Que se forman dos, y el resultado final con mis células haploides se llama espermátidos. ¿Listo? Ahí tengo mis células haploides. De un sola espermatogonia me salen 4 espermátidos. Pero en la gametogénesis masculina tiene que haber una etapa más que se llama espermiogénesis. ¿Listo? Que cambia su estructura, no sus cromosomas, ya es una célula haploide, pero cambia su estructura, tiene la cabeza, el cuello y el flagelo, forma el acrosoma lleno de enzimas que tiene el material genético. ¿Ya? Ese proceso se llama espermiogénesis. ¿Listo? Esa es la masculina. ¿Ya? Espermatogénesis. La femenina, la ovogénesis, tiene el mismo ciclo de una ovogonia, de un ovocito primario, un ovocito secundario y un óvulo. ¿Perfecto? Tiene la misma división, la forma de dividirse. ¿Qué diferencias tiene? De que de una ovogonia obtengo un solo óvulo, ¿no? Porque el resto son cuerpos polares. ¿Listo? ¿Qué otra característica o diferenciación tiene? De que están rodeadas de células. ¿Ya? Estas no. Estas sí tienen células alrededor en su maduración, que son las famosas células foliculares. ¿Listo? Y entonces ya cambia mi nombre. Yo le llamo esto folículo primitivo cuando tiene solo una capita de células foliculares. Entonces mi ovogonia. Eso ocurre en la niña cuando es feto, que ya empezó su división, ya ha hecho profase, metafase, ¿de acuerdo? Se detiene en la profase 1, ya hizo crossover, ya intercambió genéticamente y ya tiene un número de fibra. Ahí se congela, ¿de acuerdo? Ya hizo su primer intercambio genético. Cuando llega a la etapa de la adolescencia, vuelve a retomar el ciclo. ¿Muy bien? Y ahí ya se llama folículo primario. Las células foliculares alrededor crecen un montón. Ya son células de la granulosa. Ya son un montón. Y continúan madurando por influencia hormonal. Ya se forman la teca interna, la teca externa, la zona pelúcida. ¿De acuerdo? ¿Ya? De ahí vamos a la unidad 2. En la unidad 2 ya nos concentramos en la famosa gametogénesis. ¿Listo? En el ciclo reproductivo. Gametogénesis se refiere a cuál es su objetivo final de la gametogénesis. Primero utiliza la división de la meiosis, ¿no? Solo la meiosis, no hace la mitosis. Y la característica de la meiosis es que tiene 2 ciclos, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, 2 veces lo hace. Y además hace el crossover. Esta es la única que hace intercambio. ¿Listo? El resto de las células todas hacen mitosis. ¿Listo? Solo los gametos utilizan. Entonces mi objetivo es obtener células haploides con 23 cromosomas. ¿Listo? Ese es el objetivo de la gametogénesis. Que la única que lo utiliza es las células germinales primitivas, que es la meiosis, y de obtener células haploides. ¿Listo? Entonces, en el hombre, ¿cómo se llama la gametogénesis? Espermatogénesis. Y en la mujer, ovogénesis. ¿Ya? Entonces, en el hombre, que es la espermatogénesis, ¿cómo lo describiría yo? Empieza con la espermatogonia. ¿Listo? Viene el ovocito primario, que siguen siendo 92 cromosomas porque está duplicando su ADN, ¿no es así? El ovocito, el espermatocito primario, de ahí viene el espermatocito secundario, ¿listo? Que se forman 2, y el resultado final con mis células haploides se llaman espermátidos. ¿Listo? Ahí tengo mis células haploides. De un solo espermatogonio me salen 4 espermátidos. Pero en la gametogénesis masculina tiene que haber una etapa más que se llama espermiogénesis. ¿Listo? Que cambia su estructura, no sus cromosomas, ya es una célula haploide, pero cambia su estructura, tiene la cabeza, el cuello y el flagelo, forma el acrosoma lleno de enzimas que ahí tiene el material genético. ¿Ya? Ese proceso se llama espermiogénesis. ¿Listo? Esa es la masculina, ¿ya? Espermatogénesis. La femenina, la ovogénesis, tiene el mismo ciclo de una ovogonia, de un ovocito primario, un ovocito secundario y un óvulo. ¿Perfecto? Tienen la misma división, la forma de dividirse. ¿Qué diferencias tiene? De que de una ovogonia obtengo un solo óvulo, ¿no? Porque el resto son cuerpos polares. ¿Listo? ¿Qué otra característica o diferenciación tiene? De que están rodeadas de células, ¿ya? Estas no. Estas sí tienen células alrededor en su maduración, que son las famosas células foliculares. ¿Listo? Y entonces ya cambia mi nombre. Yo le llamo esto folículo primitivo cuando tiene solo una capita de células foliculares. Esa es mi ovogonia. Eso ocurre en la niña cuando es feto, que ya empezó su división, ya ha hecho profase, metafase, ¿de acuerdo? Se detiene en la profase 1, ya hizo crossover, ya intercambió genéticamente y ya tiene un número definido. Ahí se congela, ¿de acuerdo? Ya hizo su primer intercambio genético.
Cuando llega a la etapa de la adolescencia, vuelve a retomar el ciclo. Muy bien. Y ahí ya se llama folículo primario. Esas células foliculares alrededor crecen un montón. Ya son células de la granulosa. Ya son un montón. Y continúa madurando por influencia hormonal. Ya se forma la teca interna, la teca externa, la zona pelúcida. ¿De acuerdo? En mi folículo primario. Luego se forma mi folículo secundario y el folículo maduro o folículo de Graf, ¿no? En la que tiene mi cúmulo óvulo y tiene aquí el cuerpo lúteo futuro que va a ser. Este es mi folículo maduro. ¿De acuerdo? Y mi ovocito es el secundario. ¿Listo? No pasa a ser óvulo todavía. ¿Cuándo pasa a ser óvulo? ¿Cuándo hace su última división? Cuando es fecundado. Solo si es fecundado. ¿De acuerdo? Solo en la fecundación. Entonces, ¿qué obtengo de una espermatogonia? 4 espermatozoides. Gracias al proceso de la espermiogénesis. ¿De acuerdo? ¿Qué obtengo de una ovogonia? Un solo ovocito secundario, que pasa a ser óvulo si es fecundado. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se va entendiendo las diferencias de cómo me lo van a ir explicando? ¿Ya? No hay dudas. Sigamos. Ese es mi gametogénesis. Ahora sí tengo que hablar del ciclo reproductivo. Bueno, ahí sí ya vienen las hormonas, ¿ya? Y en el ciclo reproductivo, tanto del hombre como de la mujer, empieza por la misma escala. Es el hipotálamo dando una orden a la hipófisis de producir hormonas gonadotrópicas. Este es el resumen. Son hormonas gonadotrópicas. ¿Cuáles son esas hormonas gonadotrópicas? La folícula estimulante y la luteinizante. El hombre y la mujer producen las mismas hormonas gonadotrópicas. ¿Ya? Repito, el hipotálamo le da la orden en la pubertad a la hipófisis de que es momento de que produzca hormonas gonadotrópicas. El muchacho ya es adolescente. ¿Listo? Vamos a proceder. Folículo estimulante y luteinizante. ¿Listo? La folícula estimulante en el hombre va a actuar en su gónada, en su testículo, específicamente en el túbulo seminífero. En ese túbulo seminífero hay unas células de sostén. Aquí está formándose la espermatogonia, el espermatocito primario y secundario A, y en la luz del túbulo ya sale el espermatozoide. ¿Ya? Gracias a unas células que le ayudan, que son las células de Sertoli. Es ahí donde actúa la folícula estimulante. ¿Listo? Y afuera del túbulo seminífero están las células de Leydig. ¿Qué actúa ahí? La luteinizante. Ayuda a que esta produzca la testosterona para la formación de órganos, la formación de caracteres secundarios sexuales en el hombre. ¿Listo? Ambas hormonas colaboran en esta parte de la espermatogénesis, pero no son definitivas. No tiene tanta influencia hormonal el hombre. La mujer sí. ¿Listo? El ciclo reproductivo en la mujer tiene 2 lugares. Ocurre en el ovario, su gónada, pero también ocurre en el útero, porque ella es la que va a alojar ese ser vivo. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte del ovario está la fase folicular. Aquí es donde va a actuar la FSH, folículo estimulante, en la fase folicular. ¿Listo? Pero en el útero, en la fase proliferativa. ¿Por qué proliferativa? Porque en este momento estaba descamado en la menstruación. Solamente quedó la membrana basal. ¿Y qué membrana se perdió? ¿Cuál es la parte del endometrio que se fue en la menstruación? Solo quedó la basal. ¿Cuál es la que se va? Funcional. Muy bien, no me acuerdo las 2 capas, compactas, no hay problema, pero funcional. ¿Listo? Entonces, en esta etapa que está la folícula estimulante, en el útero se forma la etapa proliferativa. Vuelve a crecer esa funcional. ¿Listo? ¿Gracias a qué hormona? ¿Al FSH? No. Al estrógeno. ¿Pero quién está produciendo el estrógeno? Esto ya no viene de hipotálamo, ni de hipófisis, ni de FSH. ¿Quién está produciendo el estrógeno? Las células foliculares. Estas mismas células alrededor. ¿De acuerdo? Entonces son 2 escalas distintas. En el ovario, la maduración del folículo es gracias a la FSH. Y esas mismas células foliculares producen estrógeno. ¿De acuerdo? Para mantener al endometrio engrosado. Esa es la fase proliferativa en el útero. Luego viene a mitad del ciclo menstrual el gran momento, que es la ovulación, ¿no? En la que ¿quién hace la ovulación? La LH. Tiene la segunda, que es la LH, una hormona gonadotrópica, y va a actuar sobre el cuerpo lúteo. Ya ovuló, es decir, ya liberó ese ovocito secundario que se fue con su zona pelúcida y su corona radiada. Y quedó el cuerpo lúteo. Esta etapa es luteinizante porque es la del cuerpo lúteo. ¿De acuerdo?
ese cuerpo lúteo sí secreta una hormona. ¿Cuál? ¿Cuál es la hormona que secreta el cuerpo lúteo? Si va a ir a preguntar. Estrógeno. La progesterona. Muy bien, es el cuerpo lúteo. No es el hipotálamo y la hipófisis, es el cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Ese libera la progesterona. Y es entonces la segunda etapa en el útero, que es una fase secretora. Ya esto se engrosó, no se va a engrosar más. En la etapa secretora va a secretar, como su nombre indica. ¿Ya? Va a liberar las prostaglandinas, va a liberar la interleuquina, que evita que el feto sea rechazado. En este momento hemos visto lo que es la reacción decidual. Mi endometrio pasa a llamarse decidua, ¿no? Porque se está preparando para la fecundación. ¿Listo? ¿Se entendió? En la mujer y en el hombre. ¿Sí? La parte del ciclo reproductivo no creo que haya más errores. ¿Sí? Ya. Si hubiera el embarazo, porque la hormona luteinizante, perdón, el cuerpo lúteo secretando el progesterona solamente dura 7 a 10 días. Entonces, si hubiera el embarazo, a partir de ahí, ¿quién se encarga de secretar progesterona? En el embarazo. El cuerpo lúteo se embarace o no se embarace la mujer, va a durar 7 y 10 días secretando progesterona. Después no. Y si no hay progesterona, este se descama, se desprende y se pierde el endometrio. ¿Listo? Y viene la menstruación. ¿Ya? Pero si está embarazada, ¿quién reemplaza el cuerpo lúteo? Porque él va a morir. ¿Quién va a secretar la progesterona que necesita que dure todavía ese endometrio? El cigoto, pues, si está embarazada. Ay, Dios mío. El cigoto es el producto de la concepción, ¿no? Tiene su citotropoblasto, su citotropoblasto. Ese va a producir una hormona, ¿no? ¿Cómo se llama esa hormona que les dije? Es la hormona del embarazo. La gonadotropina coriónica humana. ¿Listo? Esa la va a hacer el cigoto. Eso es lo que nos dice que está embarazada. Porque no hay otro modo de que secrete progesterona. El cuerpo lúteo no va a vivir. ¿Ya? Entonces tiene que hacerlo a partir de ahí ya el cigoto. Produce su propia progesterona. ¿Listo? Ubíquense, la gonadotropina coriónica humana no tiene nada que ver con estas hormonas gonadotrópicas. La del embarazo es gonadotropina coriónica, ya su nombre dice corión, es placenta, ¿no? La placenta es el único modo de que se produzca es porque está embarazada. Coriónica humana. ¿Ya? Bien. Entonces, si hablamos de viabilidad de los gametos, es un movimiento. ¿Listo? Ya vimos cómo se forma, la influencia hormonal en el ciclo reproductivo, pero ¿y ahora cómo se mueve? La viabilidad de los gametos masculinos es la que más recorre, ¿de acuerdo? Y simplemente yo tengo que saber que si se forma un túbulo seminífero, madura en el epidídimo por lo menos 12 días, ¿no? Y a través de la eyaculación se liberan más o menos 15 millones de espermatozoides en todo el conducto deferente hasta el conducto eyaculador. Pero en cada paso tiene glándulas que le van a ayudar. Se topa primero con la vesícula seminal, con la próstata, con la glándula vulvuretral. Y cada una le va a aportar ¿qué? Primero el líquido, porque solamente se ha formado espermatozoides, pero el líquido donde van a nadar los flagelos es el semen. Y eso le van a aportar sus glándulas masculinas, ¿de acuerdo? ¿Y qué más le van a aportar? Sobre todo la vesícula seminal fructuosa, necesita energía, ¿de acuerdo? El espermatozoide no se mueve así, sino se mueve así. ¿Listo? ¿Qué más le va a aportar? ¿Qué más le van a dar las glándulas? ¿Qué otra sustancia es importante, además de la energía, de la fructosa? ¿Se acuerdan? La fosfatasa alcalina. Tiene que alcalinizarlo, ¿no? Para el pH vaginal. ¿Listo? Entonces los tres le van a dar ese aporte en su movilidad en cada eyaculación. ¿Listo? En cambio, en la parte del movimiento, la viabilidad de los gametos femeninos, pues no se mueve, ¿de acuerdo? Una vez que ocurre esta ovulación, esta liberación de miovocito secundario que sale del ovario, se expulsa y espera. ¿Quién le va a mover? El óvulo no tiene esa capacidad, no tiene flagelo. Lo va a mover el peristaltismo de la trompa uterina. ¿Listo? Lo va a atraer a través de estas fimbrias, se va a mover y va a atraer ese ovocito. Y luego va a rodar a través de cilios o pelitos que tiene adentro. Cilios, ¿de acuerdo? Y lo va a dejar por eso en su tercio medio y se queda ahí. Es el único movimiento que hace el óvulo. ¿De acuerdo? Y entonces ahí espera la parte de la fecundación, donde todo el recorrido del espermatozoide tiene que pasar el pH vaginal, ya muere un montón, el mucus del cuello cervical muere otro montón, el cuerpo del útero en el que hace una pequeña pausa ahí por lo menos unas 12 horas y se queda en el istmo.
en el istmo hay una capacitación del espermatozoide, ¿ya? Se deshace de la parte de la fructosa, se deshace de su caparazón, se deshace de la fosfatasa alcalina, ya no la necesita. ¿Listo? Esta es la etapa de capacitación del espermatozoide. Y cuando pasa la trompa uterina, coge una velocidad. ¿Ya? Se hace mucho más rápido todavía. ¿De acuerdo? Y entonces ahí viene la fecundación. ¿Listo? En la fecundación la hemos visto en 4 etapas y simplemente consiste en las barreras que va a atravesar. Si yo me acuerdo cómo salió el ovocito secundario, ¿con qué salió? Con una zona pelúcida y con una corona radial, no hacer los foliculares alrededor, ¿no? Entonces la fecundación tiene que atravesar todo eso. Entonces la primera etapa, lo primero que debe atravesar es la corona radiada con su acrosoma, liberando la enzima hialuronidasa. En la segunda etapa tiene que atravesar ¿qué? La zona pelúcida igual a través de enzimas. En la tercera etapa atraviesa o ya no atraviesa, se juntan las membranas del óvulo y las membranas del espermatozoide. Eso le tenemos un nombre que se llama reacción cortical. Es muy importante porque ¿qué ocurre en esa reacción cortical? Que es cuando se une una membrana con otra membrana. ¿Recuerdan qué era la reacción cortical? ¿Qué ocurría? Hay una liberación, una explosión del calcio que evita que otro espermatozoide lo invada. No va a aceptar más espermatozoides. Ese es el que eligió. ¿Listo? ¿Y cuál es la segunda cosa importante que ocurría? El ovocito secundario pasa a ser óvulo. ¿Listo? Hace su última división ahí. Muy bien. Porque ya aceptó que venga ese material genético. Ya viene la última etapa. La fusión de pronúcleos. Aquí están mis 23, aquí están mis 23. Listo. ¿Listo? Y ahí quedó un cuerpo polar. ¿Estamos bien? 4 etapas entonces en la fecundación, que es así como lo deben explicar. ¿Listo? Cada una de las etapas. ¿Cuánto tiempo dura esta fecundación como tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sé cómo vas a preguntarle. ¿Cuánto tiempo dura la fecundación? 24 horas. 24 horas, un día entero. ¿Ya? Un día entero en la fecundación. ¿Muy bien? Perfecto. Entramos a la primera semana de desarrollo. Sigue siendo la unidad 2. Cuando hablamos de primera semana ya hablamos de día. Primer día en la fecundación, las 24 horas en que la que hemos formado el cigoto. ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte del útero ocurre eso? No, no es en el... Sigue siendo en la ampolla, en el tercio medio de la trompa uterina. No se ha movido, ahí ocurrió toda esa fecundación un día entero. ¿De acuerdo? Y es una célula totipotencial. Muy bien. ¿Qué pasa en el segundo día? En el segundo día sí, ahora sí se empieza a dividir. ¿Listo? Y esas divisiones son las famosas blastómeras, ¿no? Ya se forman 2, se forman 4. ¿Qué cosa? Blastómeras. Y aquí vimos también la gemelaridad, les dije, ¿no? Ese es un tipo de gemelaridad que es monocigótico. ¿Cómo es su corio? ¿Cómo es su amniótico? Diamniótico y dicoriónico. ¿Se acuerdan? Monocigótico, diamniótico, dicoriónico. Es la etapa de las blastómeras. ¿Ya? ¿Qué ocurre después en el tercer día? Se sigue dividiendo. ¿Ya? Pero ya no es totipotencial, no sale un ser humano de 16. ¿No es así? Ya cambia, ya es pluripotencial. ¿Listo? Es así. ¿Dónde está la mórula? En el istmo. ¿En qué parte anatómica del cuerpo? En el istmo. En el istmo. Esa sí está en el istmo. ¿De acuerdo? En esa parte angostina que une el cuerpo del útero con la trompa. Ahí se encuentra. Muy bien. Y esa etapa en la que se están formando tantas células y un poco chocándose con la zona pelúcida también la llamamos zona de o estado de compactación. ¿De acuerdo? Luego viene el cuarto día en la que ya cae, ya es la etapa de blastocisto, ya cae el cuerpo del útero, ¿no? Entonces ya tiene otra estructura. Ahora sí puedo hablar de un citotropoblasto y de un embrioblasto. ¿Listo? Ya tiene esa estructura. Muy bien. Ya pasa la etapa de pluripotencial también y está en el cuerpo del útero. Este es el blastocisto. Y aquí también hablamos de un tipo de gemelaridad monocigótica, ¿no? ¿Qué pasaba si en el embrioblasto se formaban 2 embrioblastos? Es monocigótico, ¿cómo es el amnios? Diamniótico, ¿y cómo es el corio? Monocoriónico, ¿no? Ese es otro tipo de generalidad. Uno en la etapa de blastómera y otro en la etapa de blastocisto. ¿De acuerdo? Llegamos al quinto día en la que se deshace de la zona pelúcida para poder implantarse. ¿No es así? Se deshace la zona pelúcida para poder implantarse y esa es la etapa también de eclosión. Se conoce como eclosión. Aquí es la compactación y aquí es la eclosión. Sexto y séptimo día ya es la división de ambos. Mi embrioblasto se divide en epiblasto, hipoblasto, hemicitotropoblasto y hemicitotropoblasto. Y además ya se implantó en la decido. ¿No es así? ¿Ya? Sexto día.
Segunda semana. En la segunda semana vamos a mencionar las características típicas de la segunda semana. ¿De acuerdo? Se forman dos cavidades. ¿Cómo se llama? Cavidad amniótica y saco vitelino. ¿Qué otra característica tiene la segunda semana? Empieza la circulación, no se olvide, útero con placenta. El feto todavía no, ¿de acuerdo? Es el útero con la placenta. Y si les toca la pregunta, explíqueme la circulación útero-placentaria, ¿cómo empezarían ustedes? En el cistidio trofoblasto, que ya está invadido en el endometrio, se forman las lagunas. Muy bien, lagunas trofoblásticas, espacios que se llenan de sangre materna. ¿Ya? Aún no hay contacto con el feto, es solo en el cistidio. ¿Listo? Pero se llama circulación útero-placentaria, es el útero y la placenta. Se llenan de sangre materna y se forman las vellosidades. ¿Qué vellosidades en la segunda semana? Primarias, sí, muy bien. Y secundarias, ¿ya? ¿Qué tienen las vellosidades secundarias? Mesodermo. ¿Qué más? ¿Qué elementos son vellosidades secundarias? Sincito trofoblasto, citotrofoblasto. Están formadas ya. ¿Listo? Ya se ven vellosidades en esa segunda semana. Entonces, esa es otra característica. ¿Listo? Se forman dos cavidades, amniótica vitelina. Empieza la circulación útero-placentaria. ¿Qué más pasa en la segunda semana? Se forma el tercer tejido llamado mesodermo extraembrionario, ¿no es así? Se forma una cavidad llamada celoma extraembrionario que divide ese mesodermo en uno esplásmico y en uno somático. ¿Listo? Excepto en una partecita que sigue el mesodermo, que es el que está uniendo el corion con el embrión, con esa cavidad amniótica y vitelina. Ese va a ser mi embrión. Y aquí va a ser mi corion, ¿no? Eso se llama tallo de conexión. ¿Listo? Esa es otra característica de la segunda semana. Y forma el corion y es el final de la implantación al 10º día. Termina de entrar por todo el endometrio. ¿Ya? Ya terminó de entrar. El corion, ¿qué elementos son del corion? Aquí ya le puedo llamar corion, que es cistidio trofoblasto, citotropoblasto y mesodermo. ¿Ya? Toda esa membrana que vuelve al endometrio. Vamos a la tercera semana. Antes de entrar a la tercera semana, las patologías que vimos hasta aquí fueron las de infertilidad. ¿No ven? En la práctica vimos infertilidad. Tengo que saber la diferencia entre infértil y estéril. ¿Cuál es ella? ¿Cuándo es una persona estéril? ¿Cuándo es una persona infértil? ¿Qué era estéril? Igual que el infértil. ¿Pero qué diferencia había? El estéril no podía llegar a qué? A la fecundación. No tenía la capacidad de fecundar. ¿Listo? El infértil, sí, pero no llegaba al término del embarazo. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto que vimos de los cuerpos. Perfecto. Hay distintos factores. ¿Listo? Hormonales, mecánicos, etcétera, etcétera. En la mujer, la que tiene más factores, sobre todo enfermedades pélvicas, ¿no? Que obstruyen la trompa uterina, en su mayoría es la mayor causa. Y vimos una causa hormonal, ¿se acuerdan el SOP? ¿Qué significaba? Síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué pasaba en el síndrome de ovario poliquístico? El LH estaba en su pico máximo y no dejaba para nada para el FSH. Y si no hay FSH, no hay maduración folicular, ¿no? Nunca se madura el folículo. Por eso formaban los quistes. ¿Cómo se arreglaba eso? Hormonal. ¿Ya? ¿Qué otra causa puede ser de infertilidad en la mujer? ¿Qué otra causa recuerden? El SOP, ¿qué más? Enfermedades pélvicas, ¿qué más? Las malformaciones uterinas, ¿recuerdan? El útero bicorne, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el hombre, ¿qué causa recuerdan? Varicocele. Varicocele, muy bien, ¿de acuerdo? Ese aumento tortuoso de las venas del testículo, ¿de acuerdo? Que también se puede corregir quirúrgicamente. ¿Ya? Ese tema vimos, infertilidad. Súper fácil. Y los estudios que se le hacen a una persona infértil. Vamos a la tercera semana. En la tercera semana también tiene sus características. Gastrulación, neurulación, formación de notocorda, formación de las notoides, circulación, feto, placenta. Ahora sí ya el feto está conectado, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezaría a explicar gastrulación? Si les toca la pregunta, gastrulación. ¿Cómo empezarían a explicar? Empieza por la línea primitiva. ¿Hasta dónde va la línea primitiva? ¿Atraviesa todo? No. ¿Hasta dónde? Fosita primitiva. Muy bien. Y ahí empieza la migración. Ahí empieza mi epiblasto, porque en ese momento se llama epiblasto, a entrar hacia adentro. ¿No es así? Entra hacia adentro y migra. Y ahora sí formo tres tejidos. Esa es la característica de la gastrulación. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y el mesodermo sé que se divide. ¿No es así? Un mesodermo paraxial, que son los somitas,
un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. ¿Listo? Somático y esplácnico. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es gastrulación, no es complicado. ¿Listo? ¿Hasta dónde va? El ectodermo y el endodermo tienen límites, claro que tienen límites. Adelante la membrana bucofaringea y atrás, ¿qué membrana lo cierra? Cloacal. Membrana bucofaringea, membrana cloacal. El mesodermo no tiene límites, ese sí se desparrama por los lados. ¿Listo? Se mezcla con el mesodermo extramembranario. ¿Ya? Eso es gastrulación. ¿Cómo explicaría neurulación? Si me toca la pregunta de neurulación. Esa es la formación del tubo neural. ¿Cómo empezaría? Bueno, sé que es el ectodermo, ¿no? Sé que es una placa neural, es decir, un pedazo del ectodermo. Esta va a ser la placa neural. Y a través de los pliegues neurales va a formar el tubo neural. Pero yo ya sé que esos pliegues neurales se van a separar, ¿no es así? El tubo ya se formó, pero los pliegues pasan a los lados. Y allí están las famosas células de la cresta neural. ¿Listo? ¿Qué más pasa en la neurulación? Tiene que cerrarse el neuroporo anterior, ¿sí? A más o menos a los 25, 26 días. Y finalmente tiene que cerrarse el neuroporo posterior, ¿ya? A los 28 días. ¿Listo? Ahí cierra y allí acaba la neurulación. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. ¿Quién influye en este tejido neural? Que es un ejemplo de función. La notocorda. Si no hay notocorda, no se va a formar el tubo neural. ¿De acuerdo? Le induce a formarse. ¿Estamos bien? Pues hablemos de la notocorda. ¿Dónde empieza? Ese empieza en la fosita primitiva. No tiene nada que ver con la línea primitiva. Es una migración igual, pero empieza en la fosita primitiva, empieza en el medio. ¿De acuerdo? Y migra hacia adentro. Y eso se dirige cefálicamente, es decir, hacia adelante. ¿De acuerdo? Es un solo cordón. Por eso, una de sus funciones es estimular al tubo neural y otra es el esqueleto axial. Le da esa estabilidad, ¿de acuerdo? Al embrión que no la tenía. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo tiene la notocorda de apoptosis? Porque debe desaparecer, termina siendo solo un vestigio, ¿no es así? En la parte de la columna vertebral. Si se queda, forma cordomas, que es un cáncer óseo, que ya lo vimos en patología. ¿Qué otra cosa entra? Somitas, ¿qué eran los somitas? Mesodermo paraxial, ayudando a la formación del tubo neural. ¿Listo? Perfecto. Notocorda, ya vimos. Vellosidades terciarias. ¿Qué tienen las vellosidades terciarias? ¿Cuáles son los elementos de una velocidad terciaria? Sincitio, cito, mesodermo y vasos sanguíneos. Ahora sí aparecen las velocidades terciarias porque ya hay circulación fetal. Ahora sí nos conectamos por el tallo de conexión. Para conectarnos necesito un elemento más, la alantoides. ¿Qué era la alantoides? Una evaginación de qué tejido? Endodermo. El endodermo es el que se vagina hacia el tallo de conexión. Tengo que conectarme, sí estoy haciendo mi circulación, pero tengo que conectarme. ¿No es así? Con la parte de la placenta, así mis velocidades terciarias. ¿De acuerdo? Entonces ya hay circulación fetal. Esa es la tercera semana. ¿Qué vimos en la tercera semana como patología? La hemos llamado hemorragias en el primer trimestre de embarazo. ¿Cuáles eran esas hemorragias en el primer trimestre de embarazo? El aborto, el embarazo ectópico y las enfermedades trofoblásticas. ¿Cuál era el aborto? ¿Cómo era mi concepto de aborto? Es la expulsión del producto de la concepción espontáneo o provocado. ¿Hasta qué semana? Yo digo que es aborto. 20 semanas, perfecto. ¿O con qué peso? Menor de 500 gramos. ¿Listo? Ese es aborto, porque ahí para adelante es óbito fetal, es otra cosa. ¿De acuerdo? En el aborto. Tengo mi aborto séptico, mi aborto diferido, mi amenaza de aborto. ¿De acuerdo? Los tipos. ¿Cuál es mi clínica que tiene mi paciente? Sangramiento, por eso se llama hemorragias en el primer trimestre de embarazo. Le hago la prueba de embarazo, está sangrando también, está embarazada, y veo el cuello uterino abierto, dilatado, que no debería estar. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es el concepto de embarazo ectópico? Es la implantación no se implanta bien. en un lugar erróneo. ¿Dónde es lo adecuado? ¿Dónde debe implantarse? La cara dorsal del fondo uterino, ¿no es así? En la parte superior, es ahí donde está la reacción decidual, lo atrae para que quede ahí. ¿Qué es lo más frecuente del embarazo ectópico? En la trompa. A veces queda en la trompa, es lo más frecuente de embarazos ectópicos. ¿Qué clínica tiene mi paciente que me hace sospechar
Igualmente, hemorragia, está embarazada ahí. Dolor en la fosa ilíaca, ya sea derecha o sea izquierda. ¿Ya? ¿Qué tratamiento tiene? Quirúrgico. ¿Qué tratamiento tiene el aborto? Legrado, LIU. ¿Y el otro? Ameo o aspirado. ¿De acuerdo? Y por último, las enfermedades trofoblásticas, ¿cuáles son? Se ha formado una mórula que no tiene nada que ver con esta mórula, ¿de acuerdo? Es un racimo de uvas. ¿Y qué es lo que no se ha formado en la enfermedad trofoblástica? Embrioblasto, ¿de acuerdo? Se ha formado todo el citotrofoblasto, pero no tiene embrioblasto, no hay formación del embrión. Por eso, si yo le hago una prueba de embarazo a esta mujer, ¿me da positivo o negativo? Positivo, porque está el citotrofoblasto y está en sitio. Este me produce el hormona del embarazo, sale positivo el embarazo, pero no hay embrión. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y es indicio de cáncer. Vamos entonces a la parte embrionaria, de la cuarta a la octava semana. ¿Qué caracteriza este periodo embrionario? Vemos características primera semana, segunda semana, tercera semana. Y de ahí se iba a la cuarta y a la octava para terminar embrión. ¿Qué caracterizaba? Maduración de ¿Maduración de? No. Tranquilo. Vamos, ¿qué caracterizaba? Acuérdense que todo lo que es tercera semana quedó planito. Y de ahí entraba la cuarta y a la octava. Plegamiento. Porque la característica más importante de la cuarta y octava, plegamiento. Es una cosa plana con sus tres tejidos, aquí su cavidad, su otra cavidad. Pero es gracias a los plegamientos de esa imagen tridimensional, un plegamiento lateral y un plegamiento cefalocaudal. ¿Listo? Esa es la mayor característica de esta etapa. ¿Qué se movía en el plegamiento cefalocaudal? Gracias a ese plegamiento, ¿qué ocurría? ¿Qué se mueve? Primero el caudal. Se formaba el septum transverso, ¿no? Cavidad al diafragma. ¿Qué más movía? La membrana bucofaringea estaba adelante. Ahora está en la boca, que yo ya sé que ahora se va a llamar estomodeo. ¿Qué más? La cavidad pericárdica ya va a alojar, mejor dicho, ahí al tubo cardíaco. ¿No es así? Todo eso se va moviendo en el plegamiento cefálico. ¿Ya? ¿Qué se movía en el plegamiento caudal? Recuerden que ahí estaba el tallo de conexión y el alantoides aquí en la espalda, hacia afuera, pero no puede quedarse así, porque eso va a ser el cordón umbilical, ¿no? Entonces el plegamiento caudal lo lleva hacia adelante, hacia el abdomen, ¿de acuerdo? Para que sea de ahí el cordón umbilical. ¿Listo? Entonces mueven cosas esos plegamientos, que en ese momento se llama conducto ómpalo-mesentérico. Y todos los plegamientos laterales son los que ya cierran las cavidades adelante, ¿cierto? Y además que eran dos asas cardíacas, que yo sé que son campo cardiogénico primario y campo cardiogénico secundario, se cierran en uno solo, gracias a ese plegamiento lateral, ¿no? Que se forma también en la parte digestiva. Queda abierta hacia el saco vitelino antes de las 12 semanas, pero después regresa y cierra. ¿De acuerdo? Plegamiento entonces cefalocaudal y lateral. ¿Qué otra característica tienen estas? Más o menos en la cuarta semana se forman los arcos faringes, que ya vimos que son 6, que pasan a ser 4 los importantes, y las placodas. ¿Qué eran placodas? La parte del oído, la parte de la vista, la parte del oído son placodas en ese momento. ¿De acuerdo? Los vestigios. Se forma el cierre de los neuroporos y las crestas neurogénicas, ¿no? Que ya lo expusieron eso. Extremidades superiores e inferiores se van formando y en la séptima ya son los dedos. Por eso el embrión está completo y apenas tiene 12 semanas. Ya está completo. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Y de ahí viene el periodo fetal. ¿Ya? Esa ya es la unidad 3. Unidad 3 es feto y su placenta. ¿Listo? En la parte de neurulación nos olvidamos mencionar defectos del tubo neural. ¿Cuál es el? En patología. Si no se cierra el neuroporo anterior, ¿en qué se forma? ¿Qué se llama? Anencefalia. Anencefalia, acuérdense. Si no se cierra el neuroporo posterior, espina bífida, que aún no sé si es mielocele o mielomeningocele, pero hay una espina bífida abierta y cerrada. Si no se cierra nada, se queda todo abierto el tubo neural. Cráneo raquisquisis, ¿de acuerdo? Si hay una abertura aquí en la parte cervical, la bolita esa que vieron del niño, ¿qué se llamaba eso? Encéfaloceles. Encéfaloceles, todo lo que sale, encéfaloceles. ¿De acuerdo? Esos son los defectos del tubo neural que no nos mencionaba. Y no se olviden del teratoma sacrococcígeo, esa bola grande que tiene con cualquier tipo de tejido ahí.
esa tumoración en recién nacido. ¿No es así? Que es un defecto de la línea primitiva posterior. Ahora sí, feto y placenta. Entonces en el feto hemos visto más o menos cada 4 semanas o mensual. Pero para hacerlo resumido en una forma un poco más práctica es por trimestre, que es como realmente se evalúa en ginecología, ¿ya? Primer trimestre del embarazo, segundo trimestre y tercer trimestre. Primer trimestre del embarazo es desde la fecundación hasta las 12 semanas más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas características que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, ya en el primer trimestre de embarazo están los órganos completos, como dice ahí. Y ya tengo mis extremidades superiores e inferiores completas también. Ya he formado la cara, ¿no es así? Y los arcos faríneos. Esos empiezan en la 4ª semana y terminan de formarse en la 10ª semana. ¿Cierto? Entonces entra en el primer trimestre de embarazo. Tengo totalmente formada cara, arcos faríneos, cuello, formación de órganos completos, extremidades completas. Y ya está el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Pues lo que más caracteriza es la eritropoiesis. ¿Listo? Que del saco vitelino pasa a ser al hígado y el vaso quienes se encargan. ¿De acuerdo? A secreciones endócrinas. Eso ya es funcionalmente. Y producción de orina. ¿Bien? El segundo trimestre, ¿en qué consiste? Y es obviamente a partir de las 13 semanas hasta las 28 semanas. Aquí ya sé que tiene sobrevida, más o menos 27, 28 semanas, porque se caracteriza por producción de surfactante, porque los capilares se acercan a los alveolos. ¿De acuerdo? ¿Qué más ocurre ahí? Ocurre la formación de genitales externos, los internos ya estaban, pero falta la transformación de genitales externos y produce lanugo, pelos, uñas secas, pestañas, todo eso se va formando. Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Primero que la mamá ya siente los movimientos. En esta etapa, el segundo trimestre, ya se mueve. ¿Listo? Siente los movimientos fetales, está ya el reflejo de deglución. ¿Listo? El niño ya degluta, ya chupa, ya hay cierto contacto con el exterior, porque el feto ya mira y escucha. ¿De acuerdo? Ya tiene este cuerpo, ya abre el párpado y lo cierra. ¿Listo? Y el último, el tercer trimestre de embarazo, como ya está todo formado, el tercer trimestre simplemente se ocupa de que crezca y engorde. Entonces es un tejido graso, ya viene esa parte del untus sebáceo, se va formando la grasita y el engrosamiento del tejido subcutáneo. ¿De acuerdo? Vimos el parto, cuando llega el momento del parto en un recién nacido a término recuerden que es mayor de 36 semanas para adelante, ¿ya? Todo lo que es 36 semanas para abajo, 36, 35, 34, 33, esos son prematuros. ¿Listo? Entonces, en la parte del parto viene la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. Dilatación es la parte de la abertura del cuello uterino que tiene que abrirse, ¿no? Y el borramiento que tiene que haber, más o menos hasta 10 centímetros, gracias a las contracciones, ¿no? Luego viene la parte de expulsión, toda la salida del feto, que eso puede ser una presentación cefálica la primera, ¿listo? Rota el cuello y el resto del cuerpo, todo eso es expulsión. Y la última etapa, que es alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? Cuando sale la placenta. La salida de la placenta. Y una vez que sale la placenta, tengo una cara materna y una cara fetal. ¿Qué tengo que ver en la cara materna? Está completa. ¿Y qué tiene que ver? Cotiledones. No se olviden que en la cara materna son los cotiledones. La decido ahí como una pelota de fútbol. Y en la cara fetal, ¿qué tengo que ver? El cordón umbilical y el amnios, esa membrana delgadita. ¿Perfecto? Es lo que tengo que revisar en mi alumbramiento. Muy bien. ¿Qué vimos en la práctica en feto y en feto? Las pruebas de bienestar fetal. Y empezamos con el cálculo de la edad gestacional. ¿Se acuerdan? Una cosa, por favor, es cálculo de la edad gestacional y otra fecha probable de parto. Son dos cosas distintas. Si les pido el cálculo de la edad gestacional, su respuesta debe ser: tiene 16 semanas, 18 semanas, 20 semanas, etcétera, ¿no? Es decir, las semanas que tiene su embrión o su feto. ¿Cómo voy a calcular eso? Con la fecha de última menstruación. Según la fecha de última menstruación, yo voy a sumar los días hasta la fecha de hoy, ¿no? 30, 31, 31, 30, Esa suma total la divido entre 7. Esa es mi edad gestacional, ¿de acuerdo? Y esa debe ser su respuesta. Otra cosa es que les pregunte fecha probable de parto, o sea, ¿cuándo se supone que creen que es el parto? Igual me baso en la fecha de última menstruación, pero esa tiene fórmula, ¿no? Tienes a los días le sumo 7, a los meses le quito 3 y al año le aumento 1.
¿Listo? Con su excepción si es enero, febrero, marzo. Hasta ahí, los 3 primeros meses tiene que ser en el mismo año. ¿Ya? Mucho cuidado con esa pregunta. Una cosa es cálculo de la edad gestacional y otra muy distinta fecha probable de parto. Muy bien. Eso entra dentro de las pruebas de bienestar fetal. ¿Qué más vimos en pruebas de bienestar fetal? La ecografía. ¿Para qué nos servía la ecografía? Sexo del bebé, y la índice de líquido amniótico. La edad gestacional podríamos determinarla, ¿de acuerdo? Formación de defectos que podemos captar, muy bien. Y aprovechamos ahí de hablar del ILA, ¿no es así? Hablamos del líquido amniótico. ¿Cuándo empieza a producirse el líquido amniótico? Cuando aparece la cavidad amniótica. ¿Y cuándo aparece la cavidad amniótica? Segunda semana ya está produciendo líquido amniótico. Y produce un montón. ¿Hasta cuánto es su límite? La cantidad total que debe tener. 1 litro, correcto, 1 litro de líquido amniótico. ¿Qué contenido tiene ese líquido amniótico? Tiene un montón de células epiteliales, tiene hormonas, tiene dextrosa. Por lo tanto, va de acuerdo también a su función. Tiene la función de proteger, tiene la función de mantener la temperatura en el bebé, tiene la función de la organogénesis un poco porque lo degluta y lo orina. Entonces las cavidades se mantienen limpias, digamos, o formándose gracias a ese líquido amniótico. Vimos ahí las patologías del exceso de líquido amniótico que se llamaba polidramnio y el defecto oligoamnios. ¿Ya? Listo. Ahí de paso vimos líquido amniótico. ¿Qué más vimos en pruebas de bienestar fetal? Alfa-fetoproteína, no se olviden, es una prueba que se hace para ver si hay defectos cromosómicos, ¿no? O defectos en el sistema nervioso central. ¿Qué más? ¿Qué más le hacemos? ¿Qué? No, como pruebas diagnósticas. Ecografía, alfa-feto, amniocentesis, sacábamos el hilo, una cantidad de líquido amniótico que tenga con la amniocentesis y biopsia de las vellosidades coriónicas. ¿Ya? Listo, esas son pruebas de bienestar fetal. Vamos a la placenta. En la placenta anatómicamente la madre aporta y el feto aporta. Si yo digo aporte fetal de la placenta, ustedes me mencionan el corio frondoso y el corio liso, ¿de acuerdo? Ese es el aporte fetal a la placenta. Y el aporte materno a la placenta, ¿cuál es? La decidua basal, ¿listo? La decidua capsular y la decidua parietal. Son las partes y su aporte que tiene. ¿Dónde ocurre ese intercambio feto-placentario? ¿En todo eso? ¿Dónde ocurre el intercambio? La circulación entre el feto y la placenta. ¿Ocurre en todas estas estructuras? No ocurre en todas las estructuras. ¿En cuáles? Solo en el corio frondoso y la decidua basal. ¿De acuerdo? No ocurre en ningún otro lado. Por si acaso. ¿Ya? Solo es ahí donde le va a aportar la madre y el feto le va a devolver. ¿Está claro? El corio frondoso y la decidua basal. ¿Ya? Perfecto. Durante la formación de la placenta sabemos que aquí está la parte del cuerpo del útero y el amnios, donde está la invasión del cordón umbilical. Se forman las vellosidades de anclaje y las vellosidades flotantes. Ya para estas alturas todas son vellosidades terciarias, obviamente. Ya hubo la circulación feto-placentaria. Están las vellosidades de anclaje donde el citotrofoplasto pasa hacia afuera. ¿Listo? Y el sincipio se queda aquí adentro. Muy bien. Las vellosidades de anclaje, su función es anclaje, como es el nombre, ¿de acuerdo? Que no se muevan, que esté bien pegado a la decidua. Y las vellosidades flotantes es donde ocurre el intercambio, muy bien, en el espacio intervelloso, entre vellosidad y vellosidad. ¿Listo? Ese intercambio rico que tiene. Nunca hay un contacto directo de sangre materna con sangre fetal. ¿Listo? No tiene que haber ese contacto. Solamente hay una barrera. ¿Ya? ¿Qué patologías vimos en placenta? Vimos ya las hemorragias del segundo trimestre de embarazo. ¿Listo? Hemorragias en el primer trimestre vimos aquí aborto, embarazo ectópico, enfermedades del hemorragias en el segundo trimestre del embarazo, ¿cuáles eran? La eclampsia, preeclampsia, acretismo placentario, muy bien, y la placenta previa. ¿Qué era el acretismo placentario? Se comía aparte. Era como que invasión. Muy bien, más allá de la membrana basal, la placenta misma invadiendo más allá al cuerpo del útero de la membrana basal. Esta era la placenta acreta. La placenta increta hasta la musculatura.
la placenta percreta más allá hasta la cerosis se sale. ¿De acuerdo? El disco placentario. ¿Qué era la placenta de inserción baja o placenta previa? Cuando la zona pelúcida se deshacía tarde y se implantaba casi en el cuello del útero. ¿No es así? Entonces formaba una placenta marginal o oclusiva total. La placenta está justo en la entrada. ¿De acuerdo? Es indicación de cesárea. ¿Qué era la preeclampsia? Una hipertensión del embarazo, provocada por el embarazo nada más. ¿No es así? ¿Listo? La preeclampsia tiene distintos signos, que es la presión arterial alta, la proteinuria, el edema, etc. Y la eclampsia, convulsión. El problema es que la madre convulsiona. ¿Por qué ocurre? Por distintos factores. Genético, alimentario, ambiental, Pero ¿qué es lo que ocurre? Las células del citotrofoblasto tienen que invadir esas células espiraladas del útero, ¿no? Si la placenta tiene que invadir esos vasos sanguíneos de la madre, romper la parte muscular y elástica y quedar suelto, ¿no? Para que no haya presión en el intercambio de flujo sanguíneo, es lo normal. ¿Listo? En la preeclampsia no ocurre esa invasión y queda en alta presión. ¿Listo? Queda como vasoconstricción las arterias espiraladas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Vamos a la unidad 4. ¿Qué era la unidad 4? Decía con imagen. ¿Qué era la unidad 4? Cavidades corporales, formación cardíaca y circulatoria y respiratoria. Esa es la unidad 4. ¿Ya? Cavidades corporales, yo creo que lo podemos hablar porque es lo más corto y lo más fácil. ¿Listo? Cavidades corporales. Gracias al plegamiento lateral se cierra todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que separamos? Con el septum transverso separo ¿qué? 3 espacios debo separar, ¿no? Este es el pericárdico del peritoneal. Perfecto, el primero que he separado. Repito, con el septum transverso separo la cavidad pericárdica de la peritoneal. Muy bien. Luego tengo una compuerta aquí que debo separar. ¿Qué? Pericardio de pleural. Muy bien. Primero son pliegues y una vez que cierra son membranas. ¿Qué se llama esa membrana? Membrana Pleuropericárdica. ¿Listo? Fácil. Ya he separado 2. Y me falta una más, la tercera. ¿No? Hacia atrás. ¿Qué debo separar? Pleura de peritoneo. ¿Listo? El origen de esas 3 membranas, ¿cuál es? Mesodermo esplácnico. ¿Listo? Vienen del mesodermo esplácnico. Al principio todas esas cavidades en forma de herradura que se llamaba celoma intraembrionario. ¿De acuerdo? Esas son cavidades fáciles. ¿Qué elementos intervienen en la formación del diafragma? Mi septum transverso. ¿Qué más? Mis membranas. ¿Cuáles son las terceras? Las últimas en formarse. Pleuroperitoneales. Perfecto. ¿Qué elemento más? El mesoesófago, que es un mesenterio posterior y una capa muscular. Muy bien. Fácil. Cavidades. ¿Listo? ¿Qué patologías entraban en estas cavidades? Pues tengo que hacerlo como un ascensor, como una compuerta, lo que no se cierra. Si no se cierra aquí la torácica, ¿cuál era la patología? Ectopia cordis, ¿no? Si no se cierra la abdominal, ¿cuáles tenía? Onfalocele y gastrosquisis. En el onfalocele, mi tejido intestinal no retornaba, ¿no? ¿Qué características tiene el onfalocele? Es grande, sale no solo intestino, también puede salir hígado, vaso. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene el onfalocele? Puede ir acompañado de otras patologías, generalmente con cromosomas. ¿Qué más? Está envuelto todo en una membrana. Por lo tanto, mis asas intestinales están íntegras. ¿Ya? ¿Cuál era la característica? La gastrosquisis. No tiene membrana, mis asas intestinales están dañadas. ¿No? ¿Qué más? ¿De dónde salen? No salen del cordón umbilical, de la pared lateral del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, estas asas intestinales sí retornaron, pero se volvieron a salir por una cavidad de la pared lateral del abdomen, no es del cordón umbilical. El defecto es pequeño y generalmente no hay otra patología acompañante, ¿de acuerdo? Si no se cierra aquí abajo, ¿qué es? Vamos, que yo ya no sueño. Tengo turno esta noche. ¿Qué es? Extrofia vesical, perfecto, la más difícil de tratar porque también hay malformaciones genitales, ¿listo? Y la salida de la vejiga, la mucosa expuesta, perfecto.
¿Qué más vimos en cavidades? Solo es. La hernia diafragmática. ¿En qué consiste? Una debilidad del diafragma y hay una invasión del intestino a la cavidad pleural, a la cavidad pleural, provocando la hipoplasia pulmonar. Fácil de ver, si yo les muestro el rayos X, lo logran ver, porque es todo el contenido intestinal en el pulmón. ¿Listo? Tengo una duda, una sonda, y van a ver cómo sube. ¿Listo? Estudien rayos X, ok. Como es oral, yo les puedo poner la imagen. ¿De acuerdo? Ya, eso vimos como patologías de cavidades. Vamos a la cardíaca. Tampoco creo que necesitemos imágenes para entender la cardíaca. ¿Cómo empezaría a explicar la formación de la cavidad cardíaca? Empezaría obviamente por el asa cardíaca, ¿no? Sé que hay un campo cardiogénico primario, atrás un campo cardiogénico secundario, que al final se fusionan los dos y forman una asa cardíaca. Pero tengo que saber de memoria los elementos del asa cardíaca para explicarlos. ¿Listo? Entonces de aquí a aquí son las aortas dorsales, ¿no? Que es mi parte arterial. No se olviden, en la parte arterial, que es la desoxigenada en el feto, es al revés. Estas aortas dorsales se unen atrás y forman la aorta dorsal común, ¿cierto? Esto es lo circulatorio. Volvamos aquí. Las aortas dorsales. Sigue aquí el tronco cono, bulbus cardi, ventrículos y al final aurículas. Y a ambos lados los senos venosos con la parte venosa de la circulación. La cardinal umbilical y la vitelina. ¿De acuerdo? Tengo que explicar que el asa cardíaca hace giros para entrar. ¿No es así? Entonces vuelvo a repetir, tronco cono, bulbus cardis, ventrículo común, ¿hacia dónde va? Caudalmente. Caudal, Ventral. derecha y ventral. ¿Listo? Me ha quedado las aurículas y los senos venosos, ¿a dónde van? Cefálico, izquierda y dorsal. ¿Listo? Ya he acomodado, así empezaría yo explicando. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Separar, ¿no? Tabicar. ¿Qué se separa primero? Aurículas. ¿Con qué elemento? Almohadilla endocárdica, un crecimiento del endocardio. ¿Qué se cierran las compuertas? ¿Cuáles se cierran definitivamente? La anterior, posterior y la lateral quedan abiertas. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo separaría aurículas? Viene, igual es el endocardio, el septum primum, tapando el ostium primum, abre el ostium secundum. Y se abre aquí el septum secundum, dejando abierto el foramen oval. ¿Listo? Aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Cómo separo ventrículos? Dos compuertas, eso siempre se ha confundido. Son dos, no es uno solo. Es una muscular, ¿no es así? Que es el miocardio que cierra, pero deja un espacio, me falta una más. ¿Listo? Que es la fibrosa, ¿no es así? Y está aquí en la porta. La almohadilla endocárdica. Entonces son distintas, distinto origen, ¿de acuerdo? Para cerrar el ventrículo derecho de la izquierda. Y ahora tengo que formar los vasos, ¿no es así? ¿Cómo formaría la cava? Cava superior, cava inferior. Con los senos venosos que quedaron al lado derecho. ¿Cuáles son? La cardinal y la vitelina, desapareció el umbilical. Y al lado izquierdo voy a formar las 4 venas pulmonares. ¿Qué quedó del seno venoso al lado izquierdo? Solo la cardinal, desapareció la vitelina y la umbilical. ¿Y de ahí formo las 4 venas pulmonares? No, no tiene nada que ver con el seno venoso. ¿De dónde salen las 4 venas pulmonares? Por una invasión. ¿Invasión de qué tejido? Mesocardio dorsal, de acuerdo a la membrana que envolvía el asa cardíaca. ¿Ya? ¿Cómo he formado la pulmonar y la aorta? Del tronco cono con el crecimiento espiral. ¿Listo? Circulatorio. Si yo quiero describir la circulación arterial en el feto, ¿cómo empezaría la circulación arterial? Vuelvo a aortas dorsales, se juntan, forman la aorta dorsal común. De la aorta dorsal común sale un vaso. ¿Cuál? No, la vitelina, porque va al saco vitelina. ¿Listo? Y de aquí salen las 2 arterias umbilicales. Esa es la circulación arterial. Repito, las aortas dorsales forman la aorta dorsal común y de la aorta dorsal común sale la vitelina y van las 2 arterias umbilicales. Ese es el sistema arterial. ¿De acuerdo? Sangre desoxigenada. Muy bien. De las aortas dorsales se forman los arcos aórticos, que son 6 y van irrigados
irrigar a los arcos faringios antes de desaparecer unos cuantos y me quedo con 3, tercero, cuarto y sexto. ¿Qué se deriva del tercero? Carótidas. Las carótidas internas. ¿Qué más? Cuarto, La parte del callado. la región proximal de la subclavia derecha y la parte del callado aórtico. Y sexto, La parte próxima de los pulmonares. un shunt. ¿Cuál? Conducto arterioso del sexto arco aórtico. ¿De acuerdo? Y la parte proximal de las pulmonares. ¿Ya? Listo. Venoso. Venoso sí sale de los senos venosos, pero es sangre oxigenada en el embrión. ¿De acuerdo? Aunque es sistema venoso. Muy bien. Ya sé que está la cardinal, umbilical y vitelina, y son dos. Entonces la cardinal común se divide en una cefálica para irrigar toda la parte superior y una caudal. ¿Ya? Repito, la cardinal se divide en una cefálica y una caudal. Luego le sigue la umbilical al cordón umbilical y luego le sigue la vitelina al saco vitelino. ¿De acuerdo? Diferencia entre angiogénesis y vasculogénesis. ¿Cuál es? ¿Qué es la angiogénesis? ¿Qué es la vasculogénesis? Vasculogénesis, formación de un vaso Cero. de la nada, vamos a poner. ¿Ya? De las células nada más, de los islotes sanguíneos. Y angiogénesis, la formación de un vaso que viene de otro vaso. ¿Listo? Esa es la diferencia. Muy bien. Circulatorio. La circulación fetal hay una parte oxigenada y una desoxigenada. Ustedes tienen que venir a repasar, no yo porque en el examen yo muda. Les toca hablar a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces sí tienen que saber por lo menos circulación fetal. Así que repasemos. ¿Cómo empieza la circulación fetal? Vamos a empezar con la parte oxigenada. ¿Por dónde entra? Le digo sangre oxigenada. ¿Cómo describiría? Por la vena umbilical. Desemboca en la aurícula derecha, ¿cierto? Aunque ha recogido sangre de la cava inferior del feto y de la cava superior, todo se encuentra en la aurícula derecha. Han pasado por un shunt, que es el ductus venoso. ¿Ya? ¿A dónde va a ir esa sangre oxigenada? La que tiene más oxígeno que se ha quedado en la aurícula derecha. Directamente a la aurícula izquierda por el foramen oval. ¿De la aurícula izquierda a dónde? Ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo se va a ir a la aorta. Y se va a distribuir antes de mezclarse, porque en el tercer shunt, que se llama conducto arterioso, hay sangre mezclada. ¿De acuerdo? La circulación de la oxigenada no utiliza el conducto arterioso, que se ha equivocado ahí. Muy bien, utiliza el conducto venoso y el foramen oval. Entonces va a irrigar a los órganos preductales, cerebro, corazón, antes de mezclarse otra vez. Muy bien. La desoxigenada también se encuentra en la aurícula derecha, pero ¿a dónde va a ir? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho, de ahí Pulmonar. pulmonar, y la pulmonar va a ir una parte de los pulmones y va a utilizar, esa sí va a utilizar el conducto arterioso. Se va a ir directo a la aorta por el conducto arterioso. Y ya va a salir la sangre mezclada y va a salir por las dos arterias. ¿Listo? Desoxigenada. Y es así como lo deben describir si les toca esa pregunta. ¿Perfecto? Ya, cardiopatías. ¿Qué vimos en cardiopatías? Cianóticas y acianóticas. ¿Cuáles eran las cianóticas? ¿Cuáles son? Ejemplos. La Tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. ¿Cómo es la imagen en rayos X de la transposición de grandes vasos? Huevo invertido. Grande y el huevo invertido. ¿Ya? Les muestro la imagen, es así. ¿Perfecto? Bien, ¿qué ocurrió para la transposición de grandes vasos? De que no hubo el crecimiento espiralado. Correcto, no hubo un crecimiento espiralado del endocardio en una sola dirección. Muy bien, salen de distintos lados. Tetralogía de Fallot, que también es cianótica y es grave. ¿Cuáles son los defectos? Estenosis pulmonar. Muy bien, una estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, desplazamiento de la aorta, comunicación interventricular. ¿Qué imagen tengo en rayos X para yo sospechar tetralogía? Como una bota. Es el de la bota. ¿Perfecto? Cianóticas. Acianóticas, ¿cuáles son? Comunicación auricular. Comunicación interauricular, Interventricular. comunicación interventricular. ¿De acuerdo? Las dos características
característica se ve por soplos porque mi paciente no se ve un cianótico y no hay una característica en rayos X en estas patologías. ¿Estamos bien? ¿Ya? Cardíaco y circulatorio, en uno solo. ¿Ya? Respiratorio, ¿qué creen que sí tienen que saber en respiratorio? Obviamente las 4 etapas de mamulación pulmonar las tienen que conocer. Muy bien. ¿Cuáles son? La pseudoglandular, ¿de cuándo a cuándo? Hasta las 16 semanas por lo menos. ¿Qué característica tiene esa pseudoglandular? Simplemente hay una ramificación, ¿no? Bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales, ¿listo? Hasta la terminación del alveolo. ¿Cuál es la otra etapa? Canicular. Canalicular. ¿Qué característica tiene? Con los últimos alveolos. Igual, ya están formados los vasos sanguíneos, pero no se acercan todavía al alveolo, ¿de acuerdo? No hay ese intercambio. Hay sí producción de surfactante. Sí se produce surfactante. Muy bien. Tercera etapa, ¿qué se llama? Sacular terminal. ¿Qué? Sáculo terminal. Saco terminal. De que ¿Qué ahí- ocurre? Ahí ya se produce más surfactante. Más surfactante, y- sobre todo que ya hay capilar alveolar. Ya hay intercambio alveolo capilar. ¿Listo? Ya hay intercambio ahí. La última etapa, alveolar. hasta los 8 años de edad. ¿Listo? Que sigue creciendo eso. ¿Va? Fácil de acordarse, ¿no? Las etapas. Y ya después se explica obviamente que viene del endodermo, los vestigios pulmonares, la ramificación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte ya es más fácil. ¿Qué patologías vimos en respiratorio? Membrana hialina. Enfermedad de membrana hialina. ¿Qué tiene que tener su paciente para que sospechen de enfermedad de membrana hialina? Ser Yo les pongo un rayo X. Punto. Se ven las alveolar. microatelectasias, los puntitos, pero ¿qué tiene que tener para que digan membrana hialina? Prematuro. Prematuro, por favor, entiendan bien el concepto de prematuridad. Es aquel menor de 36. 36 semanas, ¿ya? Entonces, si les toca caso clínico, sí deben verlo bien. Básense bien en la edad gestacional, ¿listo? Si es que no logran ver bien el rayo X. ¿Qué otra patología vimos? La atresia traqueosofágica, ¿no es así? Que también son rayos X, que tengo que ver que no pasa la sonda, ¿no es así? Y es un paciente a término, pero que puede tener dificultad respiratoria y sobre todo no logra deglutir. ¿Listo? ¿Bastante? Cialorrea se llama eso, ¿no? Saliva en exceso, como clínica les digo. ¿Ya? ¿Qué presentaciones tiene la atresia traqueosofágica? Fístula proximal. Lo más frecuente es que tenga una fístula distal, también está con fístula proximal, también están las dos fístulas, la atresia aislada sola y la forma en H, ¿no? Que no son fístulas sino va comunicado en uno solo. ¿Listo? Son sus 5 presentaciones, el tratamiento es quirúrgico. Y ya, me cansé. ¿No tienen dudas? Hemos abarcado más o menos patología, los órganos, ¿sí? ¿No hay dudas? Por favor, de este modo se tiene que explicar. ¿Listo? Sí, de que solo les voy a poner ejemplos. Si de casualidad le tocó a ella, explique de la notocorda, ¿cómo me tiene que explicar ella? Todo como le explicamos ahora. Si solamente me dice la notocorda es un elemento que induce al sistema nervioso central y ya, no esperen un 100 por eso. Desde que hay uno les voy a decir la nota. No, tienes 20. ¿Listo? Entonces desarrollen bien su respuesta. Por supuesto que van a tener tiempo de pensar. No le fue bien, tiene una segunda oportunidad. ¿Listo? Se puede sacar un segundo papel para desarrollar la respuesta. Se los digo con tiempo porque no quiero quejas, porque tengo 50, porque tengo 40. ¿Sí? Tiene que estar bien desarrollada la respuesta. Tienen tiempo para pensar. Yo les voy a dar un tiempito, les doy el papel y piensan cómo se van a ordenar para exponer. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una sola pregunta. Si les tocó una patología, si les tocó un caso clínico, si les tocó formación de algo. O díganme directamente características de la segunda semana. Me las dicen todas y obviamente me las explican. Ese es un sí. ¿Sí se entendió, por favor, para el examen final? Quiero que entiendan lo importante de esa nota porque es el 50% total de su tercera unidad. ¿Ya? El examen escrito que van a tener con 50 preguntas son de arcos farígeos. 50 preguntas de arcos farígeos no les puede ir mal. No les puede ir mal. ¿Ya? Pero por favor estudien y lean las preguntas. Porque los veo aquí. Hay un montón de... ni leen la pregunta. Tienen el examen y están haciendo horas hasta que el de al lado termine para copiar. Ni hacen el esfuerzo de leer la pregunta. Lo hacen, los veo desde aquí. Están horas con su lápiz hasta que el otro terminó y recién ahí. Como les digo que entreguen. Por favor estudien. ¿Ya? Para que les vaya bien.